Son infinitas las veces que acá en el programa hemos hablado del registro social de hogares. Pero ¿cómo es? ¿Cómo se obtiene? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la importancia de este tremendo registro? Vamos a saberlo en primera persona del ministro de Desarrollo y Familia, ¿cierto? Desarrollo Social y Familia. Así es. Giorgio Jackson, que como usted ve ya está acá en nuestro estudio. Muchas gracias, ministro, por venir a conversar. Muchas gracias, de este tema. Camila, por la invitación. Felices de poder contribuir con un poquito de información respecto a algo tan sensible para las familias como el registro social de hogares. Sensible y súper habitual. Acá en el programa cada rato nombramos, ¿tiene el registro social de hogares? ¿Tiene actualizado su registro? Muy importante actualizarlo. Este es un instrumento que permite caracterizar socioeconómicamente a la población y que en particular para la pandemia tuvo un alza histórica de un salto porque fue uno de los requisitos para poder obtener el ingreso familiar de emergencia. Entonces, muchas familias lo que hicieron fue conocer por primera vez lo que era el registro social de hogares, que deriva de otros instrumentos que se han ocupado antes, como la ficha de protección social. Entonces la gente le llama ficha de protección social. No, ya no existe la ficha de protección social, cambió la metodología y hoy día lo que tenemos es el registro social de hogares, que lo que nos permite es, bueno, desde el año 2016, porque antes existían los otros instrumentos, pero tener una gigantesca base de datos con el cruce de la información autorreportada, como lo vamos a ver después, y también la información administrativa para saber más o menos cómo son los ingresos de la población. Lo importante de este registro es que me permite a mí como Estado saber en qué categoría de ingresos está una familia o una persona y por lo tanto si puede acceder o no puede acceder a beneficios, ¿o no? Eso vamos a ver con esta gran base de datos que es el registro. Esto lo que nos permite es apoyar la selección de varios programas sociales que lo que ocupan es la calificación socioeconómica, que la vamos a ver después, que se construye a partir de los datos del registro. Ya. Veamos cómo se construye. Entonces, ¿cómo se construye? Tengo los datos. Fui y entregué los datos y tengo... Entonces, lo que las personas hacen en general es inscribirse en el registro social de hogares. Y ahí uno se va a encontrar con datos que son administrativos, es decir, que el sistema tiene, por el solo hecho de poner tu RUT, que te asocia a ciertos datos. Es lo que uno llama por ejemplo, como el sistema en línea. Claro, el sistema en línea, por ejemplo, cuando cruzamos los datos con el Servicio de Impuestos Internos, cuando cruzamos los datos con la Suceso y por lo tanto tener los datos de la situación previsional. Claro, ahí tenemos el Fondo de Cesantía, la Superintendencia, que en este caso es Suceso porque es de Seguridad Social. Tenemos el Ministerio de Educación, Registro Civil, el Ministerio de Salud. Cualquier registro público, en el fondo, donde hay ingresado algún dato que tiene que ver con los ingresos. Y tú tienes tu RUT y por lo tanto puedes cruzar toda esta información y a esto se suma el autorreporte ciudadano, que siempre es la información más actualizada y muchas veces a la que el Estado no puede llegar. Entonces, la idea es que el registro administrativo se complementa con el autorreporte, siempre prevalece el registro administrativo para estos efectos, pero si es que uno tiene cualquier reclamo, por ejemplo, hay un dato que uno dice, oye, ese dato está mal, ¿qué pasa? Dentro de los 15 millones de personas que hoy día están incluidas dentro del registro social de hogares, más de una vez hay un dato que está malo, uno puede hacer el reclamo y te lo tienen que contestar el servicio. Puede ser, por ejemplo, acá nos pasa muchas veces que reclaman sobre esto, de pensiones, que a veces aparece una persona ganando una pensión X porque tuvo alguna situación puntual y dice en la actualidad no estoy ganando eso y ahí puede haber esos desajustes. Y uno puede, cuando existe un reclamo, entrar en la página, en la misma página del servicio, uno puede encontrar el reclamo, oficina de reclamos para el registro social de hogares. Y me imagino que a esta información solo tienen acceso ciertos y puntuales organismos, no todo el mundo puede acceder a esta información. De hecho, el mandato legal que tenemos nosotros como Ministerio de Desarrollo Social es poder agrupar toda esta información y poder procesarla bajo estrictos estándares de confidencialidad, porque esta información no puede filtrarse a cualquier lado. Hay datos que son sensibles acá y por lo tanto que son privados y por lo tanto los funcionarios y funcionarias que manipulen esta información arriesgan como sanciones si es que establecen una filtración de datos o algo así. Así que... Ya, ministro, entonces tenemos ¿para qué sirve el registro social de hogares? Sabemos de dónde se saca la información, que está la que entrega el propio solicitante más la que está en los registros. Y ahora, ¿qué significa esa calificación socioeconómica que se realiza a través del registro? Esto es lo que la gente asocia al RSH, ¿no? Al registro social de hogares. ¿En qué tramo queda de la calificación socioeconómica? Pero por un lado tenemos los datos en bruto, que es lo que se construyen antes, y luego lo que hace el gobierno, lo que tiene que hacer es ordenar a las personas desde la situación de mayor vulnerabilidad a la situación de menos vulnerabilidad, ¿ya? Y por lo tanto, lo que establece son tramos, y tenemos hoy día 7 tramos. El primero es de 0 al 40% de mayor vulnerabilidad, ya que es el tramo que siempre hablamos, el tramo ¿no? 1, claro. El que más y se comenta. Prácticamente todos los programas sociales incluyen a ese segmento como dentro de los potenciales beneficiarios. Que son las personas de más bajos ingresos, las que están más vulnerables dentro de nuestra sociedad. Exactamente, es una combinación de más bajos ingresos con mayores necesidades de
dependencia, que ahí lo podemos ver, pero por ejemplo cuando hay personas que tienen alguien a quien cuidan con situación de discapacidad o cuando tienen un núcleo familiar muy grande, por ejemplo, el mismo ingreso, pero hay una familia que tiene más integrantes, esa familia también está en más vulnerabilidad por un tema de ingreso per cápita. Y ahí después va sumando del 41 al 50, del 51 al 60 y así sucesivamente por deciles, lo que te permite saber más o menos en qué tramo de la población está. Hay veces que la gente le da rabia y dice, ¿por qué estoy en este tramo tan alto y quedo fuera de algún beneficio social? Y eso es porque se construye el instrumento en función de los datos de los últimos 12 meses. Entonces, de repente alguien cambia un mes de situación y dice, ¿por qué estoy en esta situación socioeconómica si ahora me acabo, por ejemplo, de quedar sin pega? Y lo que pasa es que, como se miran los últimos 12 meses, el cambio que uno produce se va a reflejar a medida que uno vaya acumulando cierto periodo en el que acumula un registro, por ejemplo, de menos ingresos. Perfecto. Entonces, hasta acá, todos los datos que se obtienen de este registro me permite saber en qué tramo voy a quedar calificado para los beneficios que pueda otorgar el Estado. ¿Cómo se determina esta calificación socioeconómica a través del cálculo de ingresos? Vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos el caso de, por ejemplo, Marcela, que tiene 50 años, es jefa de hogar y es trabajadora dependiente, por lo tanto tenemos los datos por las cotizaciones mensuales que se hacen, ¿no? Y tenemos un hogar compuesto por 3 hijos, uno de 18, uno de 20 y uno de 21 años. Ninguno tiene discapacidad ni tampoco dependencia. Por lo tanto, estamos hablando de 3 hijos mayores de edad y por lo tanto para el registro eso no genera una vulnerabilidad adicional para esta familia, por lo tanto solo los ingresos, que en este caso son ingresos de 500.000 pesos, que son para un núcleo familiar de 4 personas un ingreso bajo, ¿no? Que cuesta muy llegar bajo, sí. A fin de mes. Y por lo tanto el ingreso equivalente corregido por una fórmula que existe, que acá quizás sea muy compleja de explicar, pero una fórmula transparente, es de 189.000 pesos porque básicamente el número familiar responde a la capacidad de escala que tenga una familia. Por ejemplo, con la primera persona que vive necesita un techo. Y la segunda familia, o sea, la segunda persona de una familia también necesita un techo, entonces ese costo va generando economías de escala. Entonces no tiene el mismo, disculpen la palabra técnica, pero ponderador cada uno de los miembros familiares. Hay algunos que requieren más necesidad y otros que quizás requieren un poco menos. Esto acá evidentemente es una fórmula matemática que no estamos... No la vamos a explicar ahora. No hay para entenderla ni para explicarla, pero lo que sí es importante, que siendo estos hijos ya mayores de edad, podrían evidentemente tener una situación... Generan menos vulnerabilidad que, por ejemplo, el caso que vamos a ver en el segundo Exacto, caso. Para allá iba. Tenemos Claudia, de 52 años, que es jefa de hogar y trabajadora dependiente, o sea, igual que el caso de Marcela, con 2 años más, y tiene un hogar compuesto por menos hijos, ¿ya? 2 hijos, uno de 4 y de 15 años, es decir, 2 menores de edad, y una madre, en este caso la abuela de sus hijos, que es de 75 años. Pero el caso adicional, que ocurre en muchos hogares como los que nos están viendo, es que acá el hijo presenta una discapacidad y la madre de 75 años tiene una situación de dependencia por ejemplo, movilidad reducida ya en la vejez. Entonces, esos 2 casos le añaden a la fórmula y en el ponderador vulnerabilidad, por así decirlo, en gruesos términos. Entonces esta persona tiene un ingreso equivalente corregido más bajito. ¿Ya? En términos súper simples. A pesar de que las dos tenían 500.000 pesos de ingreso. Exacto. ¿Ya? Las dos tenían 500.000 pesos de ingreso y las dos son familias compuestas por 4 personas. Pero el ingreso corregido es corregido por vulnerabilidad. Exacto, eso es lo que quería explicar. Me gusta explicar bien en simple, que si bien aquí tenemos datos importantes, datos fríos, que es lo que hablábamos al principio, los datos de cuáles son los ingresos. El mismo ingreso familiar. En ambos casos son los mismos. El número de componentes, de personas que componen la familia, son la misma. Son 4 y 4. Sin embargo, la situación de ambas familias es diametralmente distinta, dada las edades de los hijos, dada los hijos menores y la madre. Entonces, no solamente está el dato duro de los ingresos, sino que además están las características propias de la familia, las que determinan finalmente cuál es el segmento, el tramo. Exacto, por eso es importante, por ejemplo, que las familias, si quieres vamos a ir una... Por eso es importante que, por ejemplo, las distintas familias que tienen a alguien que tiene algún nivel de dependencia puedan hacer todos los trámites, por ejemplo, del Registro Nacional de Discapacidad, para que toda la situación que ocurre en el hogar se refleje de la mejor manera posible en el registro que nosotros tenemos. Voy a dejar no podemos ser adivinos, por eso. así decirlo, como desde el aparato central. Entonces, toda la información que nos provean las familias nos permite llegar de una mejor manera a dar respuesta a esas necesidades. Voy a dejar comprometido a usted, ministra, para que hablemos de esos registros también, porque también son recurrentes acá, familias que cuidan a hijos o a padres postrados y que no han hecho la declaración de incapacidad o de discapacidad. Vamos a hablar de ese tema. Un paréntesis. Sí. El año pasado, desde el mes de octubre, si no me equivoco, o noviembre, abrimos dentro del Registro Social de Hogares un módulo separado que es para personas cuidadoras.
entonces las personas que cuidan a otra pueden registrarse y registran a la persona también a la que cuidan, y de esa manera van a poder tener, por ejemplo, acceso a, en este caso, atención preferencial en varios de los servicios públicos con los que hemos firmado convenio. Así que la invitación y el corolario acá es: tengan actualizado el registro social de hogares, porque eso abre puertas dentro de las prestaciones sociales y la atención pública. Y muchas veces los beneficios no se utilizan porque no se conocen. Exactamente. Que existen o no se conocen cómo usarlos. Así que para eso estamos nosotros al servicio de todo nuestro Chile. ¿A qué beneficios se puede acceder teniendo actualizado el registro social de hogares? Mira, hay un montón de beneficios que van desde la PGU. Sin registro social de hogares no accedes a la selección de la pensión garantizada universal, el bono marzo, la misma subsidio único familiar, la asignación familiar. O sea, tú tienes un montón de beneficios que están dentro de la red de protección social. Y que son para distintos tramos. O de las redes de emprendimiento, por ejemplo, los Capital Semilla de FOSI. Sí. Tú tienes que tener tus datos ingresados para poder ingresar, valga la redundancia, a los procesos de selección de este tipo de beneficios. Y tenerlo Todo actualizado, es lo que siempre decimos, porque, perdón, ministro, porque a veces nos pasa que dicen, no, es que yo lo hice hace 5 años atrás, claro, o hace claro. 3 años atrás. Tiene que estar actualizado. Tiene que estar lo más actualizado. O sea, nosotros lo que tenemos son datos administrativos que se van, todos los meses se van actualizando, pero el dato respecto a algún tema específico, con la mayor certeza y rapidez, lo puede otorgar la persona con el reporte, el autorreporte. Y lo que pueden hacer las personas ahora en la casa, pueden agarrar el celular, pueden también entrar en el computador a reddeprotección.cl, poder ingresar la clave única, que la clave única, recordar, se obtiene en el registro civil, y por lo tanto con eso pueden tener acceso a toda la tramitación fácil de los trámites del Estado, y ahí van a poder ver todos los posibles beneficios que pueden postular. Así que esta es una plataforma que se creó precisamente para facilitar el entendimiento de cuáles son aquellas cosas a las que las personas, según su calificación socioeconómica, pueden postular. Maravilloso, creo que información súper valiosa, importante en estos tiempos, además de crisis. Así que 1.000.000 de gracias, ministro, por venir a explicar. Muchas y lo dejo gracias, comprometido a explicar el de discapacidad. Ya pues, vamos a estar nos vamos a ver pronto. Okay. Y usted ya sabe, registro social de hogares actualizado es la forma de acceder a los beneficios del Estado.